Les voy a enseñar el book que tengo. Es del año pasado, no está actualizado, pero bueno, es más o menos como lo que hago. Bueno, este es un poquito de mi trabajo. Es de todo el año pasado. Me dedicaba solamente a hacer fútbol y pues bueno, fui haciendo otras cosas. Pandemia, marchas en pandemia. Toco como muchos temas feministas y vida cotidiana. Y tengo un dron también. Me gusta mucho la foto de deporte. Y estas son del Mundial de Rusia. Estas son como de varios, box, tenis, fútbol. Y pues viajaba mucho antes de la pandemia, entonces también me gustan mucho los viajes. Y mientras me di como un break del periodismo, hice sociales y fiestas y perros y lo que fuera, pero nunca dejé la foto. Y pues más o menos es como en general lo que hago. En Instagram creo que vieron un poco más de mi trabajo también. Tengo ahí más fotos, es como lo que hago diario o lo que más me gusta. Casi no lo alimento porque no puedo estar subiendo tantas fotos del periódico, pero pues sí, esto es parte más o menos como de mi trabajo. Ok, vale. Entonces, buenas tardes. Nos encontramos aquí con la fotoperiodista Elizabeth Ruiz. Mucho gusto. Gracias. La primera pregunta que teníamos para hacerle es, ¿desde cuándo hace fotografía y cómo empezó esta afición? Profesionalmente hago fotografía desde el 2007, que fue cuando entré a la carrera. Mi primer trabajo como fotógrafa fue en el Senado de la República. Trabajaba para el Partido del Trabajo, para el equipo de el hijo de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal. Ahí hacía fotos como de las sesiones, de ellos, de cuando estaban en el pleno y todo. Era algo como muy básico y estaba en comunicación social. Después salí, hice otro tipo de fotografía en la escuela. Teníamos una página de internet y hacíamos fotos de obras de teatro, de conciertos, entrevistas, de muchas cosas. Y regresé después al Senado, pero con el Partido Verde y hacía fotos para el que después fue el gobernador de Chiapas. Y era lo mismo, básicamente era lo mismo, pero con ellos había como un poco de más apertura, entonces íbamos a reuniones con ellos y éramos casi como sus fotógrafos personales, no como de todo el partido. Y después de eso, bueno, seguía haciendo como muchísima foto dentro de la escuela. Y cuando ya salí de la escuela, mm, empecé a hacer foto de deporte en un periódico que se llama Estadio. Bueno, estaba en una agencia antes, pero era más o menos como lo mismo, era muy político todo, hacíamos como fotos de personas, no eran sociales, pero eran personas, más como político. Y ya después entré al primer contacto que tuve con deportes en el periódico Estadio, que ya no existe, y ahí empecé a hacer foto de autos, y con eso empecé. Pero la afición, pues la tengo, pues yo creo que desde siempre, no sé, siempre vi a mi mamá tomando fotos y para mí era como parte de todo. Ahorita yo estoy en casa de mi mamá y volteo para todos lados y en todos lados hay fotos, en todos lados. O sea, no hay un rincón de la casa donde no haya fotos. Hay en el refri, en la sala, en las recámaras, bueno, yo creo que en el baño no hay, pero en todos lados hay fotos. Entonces, para mí la fotografía es algo muy común, es parte de mi vida desde chiquita. Tenemos muchísimos álbumes y era de cada domingo ver álbumes. Entonces, para mí, o sea, yo creo que yo crecí como con esta idea de que la fotografía era muy importante para todos los momentos que se pasaban siempre en familia o cualquier cosa que sucedía, ¿no? Ella siempre traía una cámara en la mano. Ella ni siquiera acabó la primaria, pero, o sea, no es como que sea profesional, me refiero, pero para ella era como muy importante eso, siempre nos estaba retratando y siempre estaba imprimiendo fotos y creo que de ella aprendí eso, eh, como a retratar siempre todos los momentos. Entonces yo llegó un momento donde le robaba la cámara y me la llevaba a la primaria
y velaba mis rollos hasta que aprendía, o sea, cómo se hacía todo. Y ya después yo juntaba mi dinero, iba y revelaba a Walmart. Y pues no sé, o sea, yo creo que desde ahí era como muy consciente. Ya cuando entré a CUDEC, pues sí, así también siempre. No había taller de foto ni nada, pero pues era parte de mí y siempre. Y tengo infinidad de fotos de la secundaria y de la preparatoria, pero porque yo las tomaba. En ninguna salgo, pero salen todos mis compañeros. Siempre he tenido una cámara en la mano, no recuerdo no tenerla. Una experiencia que le haya marcado mientras estaba en el fotoperiodismo. Mm, ¿Profesionalmente o personalmente? Personalmente. Personalmente. Eh, Probablemente dos. O sea, que yo recuerde como mucho y que de verdad me hayan, o sea, como tocado muchísimo y que lo recuerde hasta ahora. Bueno, podrían ser tres, son historias muy distintas todas. La primera, yo creo que la más importante que he vivido, pues es el mundial. Se dio de la nada. Yo era freelance, o sea, quiere decir que no estás con nadie, pero pues sigue siendo periodista. Y trabajaba como freelance para Yahoo de Estados Unidos en ese momento, pero haciendo otra cosa totalmente distinta. Yo sabía que yo tenía acreditación con FIFA, que son procesos muy largos y de muchos años, donde FIFA te tiene que reconocer desde mucho tiempo atrás. Y yo tenía preaprobada la acreditación, pero no tenía el permiso de FIFA. El mundial estaba a una semana de empezar, semana y media más o menos, por mucho 2 semanas. Y pues nada, o sea, yo siempre como que visualicé eso. Siempre dije, desde Londres, que fueron los Olímpicos, yo dije, yo quiero ir a un mundial o a unos Juegos Olímpicos. Cuando fue Brasil, yo dije, yo voy a estar en Rusia. O sea, yo ya lo decretaba, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero yo decía, yo voy a estar en Rusia. Y pues de repente yo hablé con Yahoo y les dije, oigan, miren, tengo una acreditación preaprobada, ¿qué onda? Me dijeron, no, pues es que ya los viáticos se dieron desde hace 4 meses. Está cerrado todo. Si tú quieres ir y comprarte todo, nosotros te pagamos todo lo que quieras trabajar. Y a mí me iba muy bien con ellos, ganaba en dólares, me pagaban muchísimo por cada pieza que yo hacía. Yo hacía historias en video con ellos, con fotos y con texto. Eso es como, no sé, por ejemplo, con Vane, pues yo les decía, siempre hay que ser como integral en tu profesión, ¿no? O sea, hacer todo. Y pues yo lo era con Yahoo, hacía todo. Y pues sucedió la magia, o sea, algo que parecía imposible sucedió, que fue o sea, ellos tenían ese contacto con FIFA porque eran amigos de la persona que acreditaba esas cosas, que aprobaba esas cosas. Obviamente FIFA ya no le contestaba a nadie desde un mes antes. A mí me contestaron gracias a Yahoo y, o sea, pasaron muchos días donde me mandaron el primer correo y después venía el otro correo y ese otro correo no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y el día que empezó el mundial, yo dije, pues ya, o sea, ya valió porque pues ya empezó el mundial, ya FIFA no me va a pelar y pues que me pela. Me pela un lunes a las 12 del día y yo me quedé viendo la computadora como diciendo, ¿es en serio? No estoy soñando, o sea, de verdad me están mandando un correo. Y empecé a llorar y dije, no, a ver, espérate, deja de llorar, busca un vuelo, o sea, ya te vas a Rusia. Y ya tenía la cita para la embajada, para la visa de Rusia, tenía que hacer muchísimos trámites y tenía una semana para hacerlo porque me iba a la siguiente semana. Entonces, pues nada, o sea, todo fue como que siento que cuando las cosas se te dan y que son para ti, pues se dan así, muy fácil. Entonces encontré un vuelo barato, porque pues era, o sea, a la siguiente semana del otro lado del mundo. Lo pude comprar, encontré hotel en un mundial, este, y pues todo se dio como súper fácil y también empecé a planear como todas mis coberturas, ya tenía partidos asignados. Y yo no me la creí, yo creo que ni siquiera hasta que estaba en el avión. O sea, cuando el avión iba despegando, yo dije, ay, me estoy yendo a Rusia. O sea, me estoy yendo a un mundial, me estoy yendo al lugar a donde siempre soñé llegar, fotográficamente y profesionalmente. Pero yo creo que
me la creí hasta que entré al primer partido, que también fue una hazaña llegar al otro lado, o sea, llegar a Moscú y después llegar a Nizhny. Fue toda una odisea porque yo ni siquiera sabía, ahí casi nadie hablaba inglés. Obviamente yo no hablaba ruso y llegar de Moscú a Nizhny me tomó como 10 horas, 12 horas más o menos, que implicó dormirme en el suelo 4 horas porque yo no sabía comprar los trenes. Después me enteré que había trenes para periodistas, pero pues yo no sabía nada en el primer partido. Y compré un tren horrible, horrible, que tenía como baño una letrina y todos, o sea, literal se desnudaban al lado de ti y se dormían así porque eran camas en lugar de asientos. Era horrible, era horrible. Y hacía parada en un pueblito que se llamaba Vladimir, pero pues aquí pueblito y decimos, ay, las quesadillas o algo, no manchen, allá no había nada. O sea, era una estación gris, fea, que parecía de la Segunda Guerra Mundial. Y me dormía en el piso 4 horas esperando el otro tren, abrazando mi mochila con mi equipo. Y pues ya cuando llegué, o sea, todo valió la pena, todo se me olvidó cuando vi el estadio y vi la inmensidad del estadio y vi la gente y vi a tantas personas diferentes de todo el mundo y escuchar la canción del mundial una y otra y otra y otra vez. Creo que hasta ahí, después de 2 semanas de proceso y de muchísimas horas de viaje, fue cuando dije, estoy en un mundial. Yo creo que eso es lo que más me ha marcado personalmente y a partir de ese momento ya fui la Eli como profesional. Creo que esa es como la que más, pero pues también, no sé, las marchas feministas me han hecho reflexionar como un chorro de cosas, porque escuchas muchas cosas, ves muchas historias, cosas que solamente de repente ves en la tele, incluso como periodista, y al final las empiezas a retratar. O sea, son contrastes dentro de la misma materia. O sea, soy periodista de deportes y soy fotoperiodista también, o sea, fotoperiodista de ambas cosas, pero son cosas bien distintas. Entonces, pues yo no estaba como tan metida en eso hasta la pandemia y te marcan muchas cosas, muchas, muchas cosas, porque encuentras cada historia que dices, quiero resolverte el problema, pero no nos compete a nosotros. Entonces, pues no sé, o sea, son como cosas muy así. Y dentro de eso, tal vez lo que más me marcó fue que un día, el 8 de marzo de este año, un día antes que pusieron el muro sobre Palacio Nacional, yo voy con mi mamá y mi mamá estaba como muy friqueada por la marcha y me dijo, cuídate mucho, de verdad, cuídate mucho y me abrazó. Mi mamá casi no me abraza y cuando yo llego al centro veo un cartel que dice, por las que abrazaron por última vez a su mamá. Y yo dije, ¿y si un día me muriera trabajando? Y ese fue el último abrazo que le di a mi mamá, o sea, ¿qué sería, no? Entonces te pones a reflexionar mucho. Y así, sin pensarlo, me salió como una lagrimita y dije, está cañón. O sea, hay niñas que no vuelven a ver a su mamá y mamás que no vuelven a ver a sus hijas y no saben ni siquiera dónde quedaron. Entonces yo creo que son como las cosas que más me han marcado personalmente dentro de la profesión. Justamente estaba analizando su contenido en su liga de Instagram y vi un escrito que usted hizo sobre las feministas, Sí. que se llama La magia que nunca termina. Así es. Y algo que me conmovió mucho, el hecho de que usted pudo expresar y escribir eso. Pues Y justo es esa historia. yo quería preguntarle, ¿qué sentía usted el capturar esos momentos? ¿Qué sentimiento le generaba el estar usted ahí presente y estar capturando o sea, los actos que hacían las feministas? Es difícil por muchas situaciones, porque, pues como les digo, mi vida eran los estadios y de repente llega la pandemia y llegan problemas muy fuertes en todo el medio en general, o sea, no solo en el periódico. Empiezan a correr a muchas personas y dices, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y pues afortunadamente a mí no me tocó, pero me tocó parte de ser parte de un cambio y ese cambio implicaba salir de mi zona de confort, por decirlo así, que pues era el deporte y de repente nos vuelven todólogos. No es que estemos especializados en algo, pero pues te contratan como por sección de algo, ¿no? Entonces, pues yo era de la sección de cancha, que es la sección deportiva, y de repente nos dicen, pues tienes que hacer todo y todo es todo. O sea, si
hay un muerto, te tienes que ir. Si hay una marcha, tienes que ir. Si hay una entrevista, tienes que ir. Si hay un concierto, bueno, obvio no iba a haber conciertos, ¿no? Pero si hay cosas así, te tienes que ir para allá. Y me empiezan a tocar las marchas feministas porque pues soy la única mujer fotógrafa en el periódico, de la sección, bueno, de la parte hard del periódico, que eso quiere decir que es como toda la parte de información, la parte noticiosa. La parte soft son como los sociales, la socialité y los viajes y cosas así. Entonces yo soy la única mujer fotógrafa y por ende, pues no está escrito, pero es como mi responsabilidad esos temas, sobre todo por la naturaleza de las marchas, ¿no? Que son separatistas. Y la primerita marcha a la que yo llegué fue una que se hizo en la Glorieta de Insurgentes. Fue cuando justo empezaron como a destruir muchísimas cosas, que eso casi no se había visto, y que empezaban a aventar diamantina como a todos los hombres y así, y que le tocó también a un chavo de Azteca y eso, ¿no? Entonces esa fue la primera, y yo ya había visto una marcha antes de eso, pero bueno, no era marchas, era más como protesta. Yo dije, ay, qué miedo, ojalá nunca me toque, y me tocó a los 5 días, porque yo les tenía miedo a ellas, o sea, yo decía, es que ellas no respetan ni a las mujeres que van a trabajar. Entonces, si un día a mí me pegan o me echan gas o lo que sea, yo no voy a saber cómo reaccionar porque lo más duro que he hecho probablemente, pues es, no sé, en un clásico cubrir a las barras. Y ya sabes más o menos cómo, pues como qué esperar, pero aquí yo no sabía qué esperar. Pero eso no es un argumento válido en el fotoperiodismo porque, o sea, a tu periódico no le importa si lo has hecho o no, si tienes miedo o no, tú tienes que ir a cubrir y tienes que hacer tu trabajo y no puedes poner pretextos. Entonces, pensando en eso, pues yo dije, pues lo tengo que hacer, ¿no? Y sí me tocó que me pintaran los tenis y me enojé muchísimo, y que te dijeran de cosas y todo, pero si yo comparo a esa Elizabeth de esa primera cobertura ahora, hay una diferencia abismal que solamente se aprende ahí, o sea, que no te la cuentan y que tú tienes que ver cómo le haces para seguir haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque ellas o te identifican o, o ya de plano como que, o sea, no sé, como que entre las dos nos agarramos la medida porque tú puedes estar ahí y de repente alguien te dice, no, no me tomes foto y te echan el gas o traen sus herramientas y te quieren golpear y lo que sea. Entonces, yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, si te dicen no, es no, pero vas y entonces tomas como otra alternativa, pero siempre abogando por tu seguridad porque ninguna foto vale tu vida, ninguna. Entonces es difícil porque de repente no puedes hacer tu chamba, pero de repente hay días muy buenos donde te puedes estar incluso al lado de ellas y no te van a decir nada. Pero creo que también es parte como de cómo te ganas su confianza, porque hay muchos infiltrados en esas marchas y es lo que a ellas no les gusta. Entonces, a lo mejor sí te van como identificando o ven que realmente si eres de un periódico, o de un medio o de lo que sea, o que haces tu trabajo con mucho respeto, creo que de igual forma ellas te van a respetar, pero es difícil como persona porque, pues no sé, a mí me han pegado los policías en una marcha pensando que soy ellas. Eh, o me han tocado los gases y estás con los ojos así, o de repente no puedes respirar. Es difícil de como de varios aspectos, pero ya no puedes tener miedo. O sea, ese miedo es válido al principio, pero ya no después. No sé si contesté un poco tu duda con eso. Sí, mis gracias. Pregunta es relacionada igual. Ahora, ¿cómo ha cambiado su perspectiva conforme a cómo las veía antes a cómo las ve ahora? ¿A las feministas? Sí, Es una muy buena pregunta. Yo creo que todas como mujeres hemos vivido situaciones donde dices, esto es muy extremo, o sea, lo que veo en la tele es muy extremo, o como ellas se comportan es muy extremo, pero a la vez hemos vivido situaciones donde dices, sé por qué están enojadas. O sea,
y de lo que quieran, ¿eh? Familia, laboral, de pareja, de lo que quieran, de lo que sea. Y pues no sé, o sea, yo al principio las veía como muy enojadas con todos los hombres, ¿no? Y decía, qué triste que a lo mejor no tuvieron en su casa a un papá que las quisiera o a un hermano que las apoyara, porque pues yo sí lo tuve, ¿no? Yo tuve al mejor papá del mundo y tengo un hermano increíble. No he tenido como mucha suerte, por ejemplo, en parejas porque no, o sea, porque no, porque han sido situaciones muy feas y justamente ahí es en donde empatizo con ellas, ¿no? Donde he vivido situaciones muy fuertes que espero que ninguna mujer pase. Y es ahí donde yo digo, chale, como que sí entiendo un poco. Todavía no se me quita la idea del, pues es que no sé, los pequeños comercios, por ejemplo, no tienen la culpa, o las personas que van pasando no tienen la culpa. Por ejemplo, un día fueron a manifestarse cuando se dio todo lo del Me Too enfrente de mi escuela, donde yo estudié la universidad. Y estaban muchos carros estacionados que quién sabe de quién eran, y empezaron a quemarlos y a golpearlos y a pintarlos. Y pues yo me acordé que yo siempre dejo mi carro ahí, entonces yo dije, ¿y si un día yo llego y mi carro está así? Pues yo qué hice, ¿no? O sea, ¿por qué se desquitan con mi carro? Eso ni les va a regresar a nadie, ni les va a solucionar el problema. Esas, la frase es muy común y puede ser muy tonta para muchos, pero así no son las cosas, así no se arreglan las cosas, así no se hacen las cosas. Pero después entiendes cuando a ti te pasa algo que simplemente es como una forma de sacar el enojo y el, hey, hazme caso. Pero después también veo comercios que cierran y de los señores que tienen miedo y me pongo a pensar en mi mamá, que si ella tuviera su puesto de periódico, porque ella es comerciante, y al otro día no puede trabajar porque le destrozaron el puesto, yo digo, ¿qué culpa tiene la señora, no? O sea, ¿por? ¿Cómo? Son luchas personales, ojo, personales internas, donde dices, sí está bien, pero no está bien. Pero como profesional no te toca juzgar eso, te toca retratarlo. Entonces creo que va como pegado a la pregunta anterior, porque a ti te corresponde decir la verdad con tus imágenes. Yo en alguna clase les decía a Vane, la psicología en la fotografía es muchísimo porque tú le puedes decir a la gente lo que tú quieres que ellos vean. O sea, a lo mejor yo voy a una marcha y están destrozando el ángel, pero hay una mamá con su hija con una banderita morada hasta atrás. Y entonces yo tomo eso y les digo, la marcha de hoy fue súper pacífica. No es cierto. O puede ser que toda la marcha haya sido súper pacífica, pero había 3 que estaban destrozando cosas. Y entonces yo voy y las retrato y digo, otra vez hicieron relajo. Con mi imagen, nada más. Tampoco es cierto. Porque solamente fueron 3 las que hicieron eso y en un lugar, no en todo el paso de la reforma. ¿Me explico? Entonces es como esta perspectiva de saber decir las cosas bien y saber tú también qué estás pensando de eso, pero que no te afecte en la fotografía, porque si yo un día digo, ay, o sea, no inventen al principio, ¿no? O sea, no está bien lo que están haciendo y yo lo reflejo en mis imágenes, no estaría siendo fotoperiodista, estaría siendo una fotógrafa que retrata personalmente. No estoy siendo fotoperiodista. El fotoperiodista, la labor del fotoperiodista tiene que ser neutral. Solamente tiene que retratar la verdad. Entonces, vuelvo a contestar como persona, porque yo pienso todavía que no está bien lo que hacen, o sea, de tanta violencia cuando piden no violencia. Pero también pienso que no puedo pensar esas cosas mientras estoy trabajando. Es muy difícil separar esas cosas. Bueno, yo tengo otra pregunta. Y Nati. Bueno, creo que
ahora con lo de la pandemia cambiaron algunas cosas, pero quisiera saber cómo cambió en su labor de fotoperiodista o cómo afectó en su trabajo en la pandemia. Hay mucho, pero para bien, porque yo antes tenía, por ejemplo, el book, pues es tu carta de presentación como fotoperiodista. Te dicen, tú lo enseñas y tú dices, bueno, yo hago esto, yo sé hacer esto, esto es lo que te ofrezco. Y antes solo tenía deporte porque no hacía nada, no hacía otra cosa. Bueno, no es que no hiciera nada, pero no hacía otra cosa que no fuera deporte. Y cuando me cambió a news, o sea, esta información general, empiezo a ver un abanico de posibilidades inmenso como esto. O sea, esta foto les gustó muchísimo en el periódico porque la composición de la fotografía retrata lo que sucede en todas las marchas. El Zócalo, hasta tarde, incendiándose, y una mujer dando la cara por todas frente a la policía. Entonces es como una foto no perfecta, pero el contexto es perfecto. Y pues esto yo nada más lo veía con mis compañeros, ¿no? O escuchaba el nombre de alguien y decía, ah, esta persona cubre news y entonces hace esto. O estos conflictos hasta hace 3, 4 años, pues no, ni siquiera los veías en México. O sea, los veías en otros lados, en Estados Unidos o en donde sea, pero no tenías este tipo de imágenes aquí. Y me empezó a gustar mucho, o sea, ya justamente, como le decía, Vane, cuando empecé a perder ese miedo y cuando dejé de pensar en mí cuando estoy trabajando, que creo que esa fue la clave, empecé a hacer esto. Empecé a retratar realmente lo que yo quería que la gente viera de esto, que era la verdad y con una visión distinta. Entonces, para mí cambió muchísimo porque me abrió un abanico de posibilidades y yo puedo decir, o sea, esto, nosotros como fotoperiodistas ni siquiera deberíamos opinar como al respecto de nuestro trabajo, ¿no? O sea, es como, sería como muy egocentrista, o sea, decir, ah, sí, yo soy buenísima haciendo esto. Pero pues otros compas sí te dicen como de, oye, esta foto está bien padre o lo que sea, ¿no? Y yo en deportes sentía como que sí me gustaba mucho y todo y me gusta mucho y soy muy feliz desde hace 2 semanas porque regresamos a la cancha. Pero me di cuenta que mi trabajo técnicamente era muchísimo mejor de este lado, en news. Entonces me enamoré de eso más que de la fuente, o sea, más que de cubrir estas cosas, porque para mí, como fotógrafa, fue un salto muy importante. Entonces pasé de hacer esto, que técnicamente es muy difícil, porque es saber armar 30,000 cosas en la cabeza, Vane se los puede decir, de, o sea, de ISO, velocidades, exposición y demás, y hacer como aquí toda una idea de cómo vas a hacer tu foto. Esa foto no está editada, esa foto es así. Evidentemente el piso no es blanco y atrás hay una grada y hay muchísimas cosas, pero que todo se hace con conocimiento, con técnica. Entonces pasé de hacer eso, o sea, de eso que es difícil técnicamente, a hacer cosas así, o sea, cosas como estas, que para mí valen muchísimo. Por ejemplo, la imagen del Monumento a la Revolución, la que está arriba a la derecha, es una imagen que se volvió viral y yo ni siquiera estaba enterada de eso, que fue la mega marcha del 8 de marzo, que fue la primera, la del 2020, en pandemia, y yo me esperé 3 horas para hacer esa foto hasta que hubiera un lleno total y ese lleno ya llegaba hasta el Paseo de la Reforma, casi a Juárez, al hemiciclo a Juárez. Eran muchísimas y era una marea morada impresionante. Yo la tomo y como yo en realidad tenía que estar en la marcha, esa fue una propuesta mía. La tomo de distintos ángulos, de distintas formas, más cerrada, más abierta, la descargo, la mando al chat del periódico y yo me olvido. Y hago mi marcha y pasaron 5 horas y cuando se acabó eso, yo ya había visto que tenía, yo no pelo el celular nada más que para mandar mi trabajo al chat de la sección. Y cuando termina la marcha y llego a mi casa, empiezo a ver que esa foto estaba por todos lados y yo ya tenía un chorro de mensajes así, esta foto es tuya, esta foto es tuya, esta foto es tuya.
porque le dio la vuelta por todos lados y la tomaron incluso en otros países. Y para mí fue como, wow, o sea, nunca me había pasado esto, ¿no? Y creo que ahí le agarré como el amor a estas cosas porque el color es muy bueno. O sea, fotográficamente las cosas que se sacan de esto es muy bueno. O sea, estas son como mis fotos favoritas de eso, que insisto, no veíamos en México en otras cosas. O sea, veías fotos como así en protestas de Francia o de Afganistán o de lo que sea, y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo y de mejorar como fotógrafos. Entonces, pues para mí fue súper salto poder hacer esto. Que disfruto más el deporte, claro, que lo hago, pero esto me gusta mucho. Bien, yo quisiera saber si podrías darle alguna técnica, sí, alguna técnica que pudieras darle a nuestros compañeros que también están estudiando. Bueno, llevamos una materia de fotografía. Quisiera ver si pudieras darnos alguna técnica. Pues técnicas son muchas, pero como tips para fotografía, me voy a ir como a varios escenarios. La primera es disfrutarlo. Suena muy romántico y muy común, pero es en serio. Si no disfrutas hacer fotografía, no lo hagas, porque la fotografía, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, la fotografía te escoge. Tú necesitas sentir que necesitas congelar ese instante de tu vida, del momento. O sea, lo ves y dices, ay, eso está bonito. Aunque, o sea, no importa que digan que está bonito, que está feo, lo que sea, pero algo les movió, que te mueva. Eso es como lo primerito. Y ya de ahí podemos partir a hacer mil cosas. La siguiente yo creo que sería como la práctica. Deberían de practicar siempre que puedan. Y la paciencia es una clave importantísima en esto porque necesitas ser muy constante, aunque no seas profesional, para lograr algo que te gusta. Seguramente muchos hemos visto como fotos en Instagram que nos gustan y dices, ah, quiero hacer eso, ¿no? Entonces, analizar la fotografía, aunque no tengas conocimiento de ella, te puede llevar a hacer lo mismo. ¿Cómo? Ver la foto y decir, a ver, yo estoy atrás de esta cámara o de este teléfono y estoy analizando desde dónde se tomó la fotografía, más o menos a qué hora, en dónde estaban, estaba cerca, estaba lejos, con qué teléfono más o menos se pudo haber tomado, tenía una cámara extra, o sea, como estos lentecitos que tienen externos. No sé, como analizar mucho la fotografía y decir, ah, bueno, yo podría hacer eso. Investigar, eso es como básico. Ahora hay cosas muy fáciles. O sea, que en TikTok o en Facebook o en Instagram que salen los videos, dicen, ay, no hagas fotos como un turista perdido, hazlo como profesional. Y entonces te voltean el teléfono y que la aplicación y que todo eso. Esos son buenos tips. Y pues para empezar profesionalmente, pues poder ahorrarse una lanita y comprar una cámara. Por ejemplo, ahorita en las clases de universidad me preguntan muchísimo, oiga, maestra, ¿y cuál cámara? ¿Cuál tiene usted? Pues las que yo tengo me tomó 14 años tenerlas. O sea, no es como, o sea, obviamente alguien puede comprarlas, claro, pero creo que vamos poco a poco y empezar desde cero y desde lo básico creo que ayuda mucho también, no solo a la economía, sino como a tu formación. O sea, saber desde abajo qué te puede ofrecer una cámara profesional hasta la mejor cámara, ¿no? Nunca yo en la vida pensé tener el equipo que tengo, jamás, cuando empecé con una camarita así. Y hoy estoy feliz con lo que trabajo. Y la cámara no hace al fotógrafo, eso también es un lugar muy común, o sea, una frase muy común, pero sí ayuda, pero no lo es todo. Entonces, o sea, practicar y tener paciencia. Paciencia en todos los sentidos, paciencia fotográficamente, técnicamente, en cuanto a equipo. Y si lo quieren hacer realmente profesional, saber a qué se quieren dedicar. Eso es básico, es la clave porque dices, ay, bueno, yo
quiero ser fotógrafa de, no sé, de futbolistas. ¿Cómo voy a llegar allá? Necesitas un plan para llegar a donde tú quieres llegar. Pero ¿por qué quieres hacer eso? O sea, porque te gusta el fútbol y porque le quieres ir a pedir una foto a un futbolista, entonces no lo hagas. Si lo quieres hacer porque te gusta el deporte y te gustan esas fotografías y te gusta la acción y te imaginas tus fotos y demás, bueno, vas por el camino correcto. Pero si lo quieres hacer solamente porque quieres entrar gratis a los estadios y quieres tomarte fotos con futbolistas, olvídalo porque así no funciona. Necesitas saber cómo llegas a sentarte a una esquina a tomar esas fotografías y pues el único hilo para llegar ahí es ser fotoperiodista y trabajar en un medio o en una agencia o ser fotógrafo del club, por ejemplo, o del estadio. Ahora bien, si quieren ganar mucho dinero, pues ahí tampoco es, porque pues nosotros no ganamos tanto. O sea, depende también mucho de dónde trabajes y a qué te dediques. Y si quieren ganar mucho dinero con la fotografía, hagan sociales, hagan bodas, hagan bautizos, hagan fiestas, hagan lo que sea. Ahí sí se gana muy bien. Yo con eso compré equipo, mucho. Entonces, pues no sé, esos serían como los consejos. Ya fue nuestra última pregunta. ¿Ok? Le agradecemos mucho que nos haya dado el tiempo para entrevistarla y que nos respondiera unas cuantas preguntas. Ay, no, gracias a ustedes. Espero que les haya servido, que les haya gustado y gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Un placer estar con usted. Muchas gracias, maestra. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Bye. Gracias igualmente. Hasta luego. Abrazo. Bye, bye. En esto se gana. Aquí está la lana. Ahí está todo. Aquí en dinero, ahí está.